Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos ya en el capítulo 9, la mitad de la historia. El Espíritu Santo en la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante es realmente un evento muy importante en la Iglesia, tanto política y también en el aspecto teológico. Pero como estamos en un curso de neumatología, pues no vamos a hablar de la Reforma Protestante en sí, sino de sus efectos y lo que tuvo que ver con la doctrina de la neumatología. Para este punto ya llevamos más de la mitad del curso, más de la mitad del curso. Estamos ya, permítanme un momento. Vean, capítulo 9, el Espíritu Santo, la reforma de la iglesia. La próxima semana ya empezaríamos en la modernidad y en la postmodernidad. Entonces, esta clase no va a ser larga, este capítulo estoy viendo no es muy largo, así que como saben, vamos a verlo hasta la mitad, hasta Martín Lutero, y ya el día miércoles vamos a ver la otra mitad. La neumatología de las varias tradiciones cristianas que surgieron de los movimientos de la Reforma, tanto católica como protestante, desde el siglo XVI en adelante, se mantuvieron dentro de la tradición histórica establecida por los padres conciliares a lo largo de la Edad Media. Como expresión del cristianismo histórico, esta neumatología se fundó sobre el dogma trinitario, la doctrina clásica establecida en el Concilio de Nicea y Constantinopla, expresada en credos como el Quinquecemut. Aquí se habla bastante latín. Los matices fundamentales que marcaban diferencias. Voy a hacer un poquito la letra, creo que ya estoy un poquito viejito ya. Permítame un momento. Aquí, creo que aquí. Ya. Bien, nos quedamos ya. Los matices fundamentales que marcaban diferencias a partir de la comprensión trinitaria del Espíritu Santo sostenía que ver con la absolutación de la Iglesia y su jerarquía, en el caso católico romano, y el espiritualismo exacerbado de los sectores más radicalizados de la Reforma Radical, que parecían tener la apropiación exclusiva del espíritu. En el catolicismo romano, la neumatología encontró su desarrollo más fecundo en el despliegue de nuevas órdenes monásticas, como ya había ocurrido a lo largo de la Edad Media en nuevas expresiones del misticismo cristiano. En el protestantismo, la neumatología clásica se configuró en torno al balance entre la autoridad de la escritura y la acción del espíritu, con la instrumentalidad de la gracia divina, creando la tensión dialéctica necesaria entre ambos. En este capítulo vamos a considerar primero la neumatología católica romana del periodo, para luego analizar las varias expresiones dentro de la reforma protestante. Entonces, hasta este punto, usted se ha dado cuenta que la neumatología pentecostal no es la única que ha existido en la historia de la iglesia. Y han existido diferentes comprensiones sobre cómo opera el Espíritu Santo. Obviamente, todo nuestro fundamento está en la Biblia. La cuestión es que estas tradiciones también se fundamentan en la Escritura. Entonces, ¿de dónde viene esta diversidad? Bueno, la diversidad viene en cómo cada tradición interpreta la Escritura. Todos tenemos la Escritura, todos utilizamos la Escritura, pero no todos utilizamos o interpretamos de la misma forma la Escritura. Y usted me dirá, bueno, Pastor Joel, pero ¿acaso los principios de la hermenéutica no se rigen para todas las tradiciones cristianas? Bueno, en esencia sí, todas las tradiciones cristianas utilizan el contexto y los principios de la hermenéutica para interpretar el texto, pero existen diferentes métodos hermenéuticos para interpretar la escritura. Y en esa variedad de sistemas hermenéuticos que existen es donde viene la diversidad. Un pequeño ejemplo, el sistema hermenéutico del dispensacionalismo interpreta la escritura de una forma, y el sistema hermenéutico pactual reformado interpreta la escritura de otra forma muy diferente. Si usted quiere saber un poquito más, hay un diccionario muy bueno,
que hasta el momento yo considero que es el mejor diccionario de teología en español que yo he leído. Ya no voy a irme más allá. Este diccionario de teología es un diccionario muy completo. Yo he trabajado con varios diccionarios y para mí este diccionario es bastante completo. Los artículos son, voy a poner 5 estrellas más bien. Los artículos son de un tamaño considerable y para mí, pues, los buenos eruditos, por ejemplo, mire, teología feminista. Creo, no recuerdo muy bien si este es un feminismo radical, pero por ejemplo la teología feminista es un sistema hermenéutico, un sistema hermenéutico que interpreta la Biblia en pos de la mujer. Como no he leído completamente el artículo, estaba leyendo una parte para un tema del pastorado femenino, hay siempre algunos aspectos de la teología femenina buena, algunos aspectos de la teología que es radical. Entonces, si usted quiere, yo le recomiendo este libro. Este caso bautista de purgaciones, y en lo que yo pienso, la verdad que es bastante completo. ¿Ya? Bien. Siempre me gusta recomendarles libros porque las herramientas, si bien no hacen al carpintero, ayudan a que el carpintero haga un mejor trabajo y un trabajo más rápido. El Espíritu Santo en la Reforma Católica, el interés por cambiar y renovar a la Iglesia a fines del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, no fue una cuestión exclusivamente de los reformadores protestantes. Muchos cristianos dentro de la Iglesia Católica Romana luchaban por depurar de los males que la afligían. Un punto muy interesante, amados hermanos, es que Lutero, oiga muy bien, no soy escandalizado. Lutero, cuando se da el tema de la justificación por la fe, las tesis y su protesta contra la Iglesia Católica, en ningún momento en la mente de Lutero estaba separarse de la Iglesia Católica. Lo que él quería era purificar a la Iglesia Católica, llevar un avivamiento, como normalmente nosotros hacemos. Pero el resultado, obviamente, posterior fue la división de la Iglesia. Y como ya saben, no fue la primera división que tuvo la Iglesia Católica. Algún católico nos dice a nosotros, ustedes son los hermanos separados, ustedes son los divisionistas. Uno ya puede decirles, no, nosotros no fuimos los primeros en pelearnos con la Iglesia Católica. Está la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia de Siria, la Iglesia griega, pero normalmente el católico no sabe nada de su propia historia, entonces nosotros no podemos cometer ese error. Entonces, en la mente de Lutero no estaba en ningún momento dividir a la iglesia, en la mente de Lutero estaba purificar la iglesia y otras personas también tenían este mismo deseo. Se conoce como Reforma Católica los movimientos de una nueva vida que se dieron en esa parte de la cristiandad que permaneció bajo la Alianza Romana. De hecho, mucho de la reforma protestante es fruto de estas inquietudes dentro de la iglesia. La búsqueda de una fe más significativa entre las personas más educadas se manifestó en la renovación bíblica y la erudición humanista. Estrechamente ligado a eso estuvo la búsqueda de una disciplina y vitalidad espiritual más profunda en la iglesia misma. De este modo, la Reforma Católica significó el retorno de la iglesia a un ideal de vida cristiana mediante una renovación interna como tal. Este proceso es anterior a la Reforma de Lutero. Habían personas llamados pre-reformadores. Yo les voy a mandar unos videos muy buenos que les puede ayudar a fortalecer estos puntos de historia. Expresiones de la Reforma Católica. Esta reforma no comenzó desde arriba, sino comenzó de abajo, no desde el centro, sino desde la periferia de la iglesia. No obstante, estas iniciativas embrionarias solo pudieron desarrollarse cuando los papas asumieron el liderazgo del movimiento de la renovación religiosa. La Reforma Católica fue como un río que recibe su caudal a través de muchos afluentes pequeños que han nacido de manera independiente unos de otros, pero que terminan por unir sus aguas. ¿Cuáles fueron los tributarios espirituales, principales que contribuyeron al caudal de la Reforma Católica? Las órdenes religiosas. En las ciudades y pueblos a lo largo de Europa, el deseo de una reforma institucional se vio impulsado por las nuevas clases urbanas que no estaban satisfechas con las estructuras de la iglesia, que parecían promover la corrupción y la actitud moral. Varios movimientos monásticos nuevos se propusieron en renovar una espiritualidad auténtica. Así pues, el primer caudal y quizás el más importante para el movimiento reformador católico fue la de las nuevas órdenes religiosas. Este movimiento comenzó en el siglo XV y se extendió a los franciscanos, dominicianos, agustinos,
benedictos, cistercienses, carmelitas, mercenarios y trinitarios. Entonces, cuando usted conoce cuando usted conoce estos grupos de acá de la Iglesia Católica, usted ya sabe que estos fueron personas que querían hacer una reforma de renovación en la Iglesia Católica. Creo que los más destacados de todos estos grupos, si no mal recuerdo, eran los benedictinos y los franciscanos. Muchos católicos destacados recibieron entrenamiento e inspiración en estas órdenes y fueron algunos de sus miembros más destacados, los más notables neumatólogos del periodo. Pastor Joel, ¿hay teólogos católicos buenos o que vale la pena leer? Ya, mira, yo le voy a decir, en la academia, aquí yo me quiero referir con la academia. Academia es el grupo de personas que se dedican a la teología y hacen ciencia en base a la teología. En la academia, amado hermano, uno no juzga a otra persona si sos católico, pentecostal, reformado. Uno no juzga la tradición de otra persona. Uno juzga el trabajo académico de otra persona. Eso es lo que se juzga en la academia. En la academia no importa si tú eres católico o no. Eso no se ve. Nosotros en la iglesia sí nos importa. Pero hay material y libros y autores católicos que, sí, hermano, se leen. Por ejemplo, no sé si yo tengo un libro de él. No sé, déjeme ver. No, no tengo un libro de él, pero Javier Picasa es un autor, si no me equivoco, español y es un teólogo católico muy bueno. Hans Kuhn, creo que es Hans Kuhn, también fue un teólogo católico muy bueno también que estaba en contra del papado. Entonces, en este punto de la historia, usted se va a dar cuenta que no todo lo que está en el catolicismo romano es necesariamente del diablo del mundo. Pastor Joel, entonces usted está diciendo que hay católicos que pueden llegar a ser salvos. Bueno, hermano, yo creo que la salvación solamente la conoce el Señor y la persona que sabe cómo está viviendo. Así que yo creo que hay más de algún católico que no es devoto a María que devoto a Jesús. Que sirve a Jesús, Jesús es su Señor. No se escandalice con eso, no se escandalice con eso, que a medida que vamos estudiando van a ser cosas con las cuales nos vamos a encontrar. Ya. Y con esto tampoco le voy a decir que sea católico, no. Usted es pentecostal, quédese acá. Aquí estamos felices. Los movimientos místicos. En un segundo afluente en el curso de la Reforma Católica estuvo constituido por una variedad de movimientos místicos y espirituales. Entre estos movimientos se destaca lo que se conoció como la devotio moderna, promovida por los Países Bajos por Gerhard Grothe. Este movimiento buscaba el mejoramiento del clero y las órdenes religiosas mediante la oración, metódica y limitación a Cristo. La devotio moderna produjo nuevas asociaciones religiosas de carácter místico, como también varias obras ascético-místicas, entre las cuales tenemos la imitación de Cristo atribuida a Thomas Kempis. Este creo que yo sí lo tengo. Permítame revisar. Tengo una biblioteca muy grande y no sé ni lo que tengo ni lo que no tengo a veces. No. Me parecía que la tenía, pero no. Bien. Ha llegado a ser uno de los libros más leídos después de la Biblia. Sé que este autor es muy bueno. La Piedad Italiana, el tercer afluente de la Reforma Católica fue el de la Piedad Italiana. A fines del siglo XV surgieron en Italia algunas de las asociaciones de laicos que se proponían, además de atender a las obras de la caridad y la reforma de la Iglesia. La contribución de Italia a la renovación interna del catolicismo fue inmediata y vino por los oratorios del Divino Amor. Este grupo buscaba la santificación personal a través de la penitencia y los ejercicios devocionales. En estos oratorios fue donde encontraron un ambiente propicio muchos movimientos de la reforma anterior a la licencia luterana. Entonces, no, Lutero, aunque fue el principal personaje de la reforma, no fue el único iluminado, por así decirlo, de que estaba buscando el acercamiento del Señor. Y yo veo todo esto, todos estos movimientos de renovación, de espiritualismo, yo veo todo esto a Dios trabajando en la iglesia. Y esto yo le digo, Dios nunca ha desamparado a su iglesia, sin importar lo que vivamos. La iglesia siempre
ha enfrentado temporadas malas de decaimiento, de depravación y temporadas de avivamiento, hermano. Esto es parte de lo que somos como seres humanos. La renovación española, un cuarto tributario, la renovación de la iglesia está representado por la contribución española. Quizás la más importante de todas, esta renovación está enraizada en la Edad Media y se sitúa claramente en una fecha anterior a la Revolución Luterana. La Iglesia española comenzó con su propia reforma, una tarea que fue llevada a cabo con el apoyo de los reyes católicos y la gestión de colaboradores como el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Durante un siglo, España envió teólogos a enseñar a muchos países, mientras que sus escritores ascéticos y místicos se transformaron en lo más leído, en los más leídos maestros de la vida espiritual. El humanismo cristiano. Un quinto tributario caudal de la Reforma Católica fue el humanismo cristiano. La Biblia y la antigüedad cristiana se transformaron en el centro de estudio de muchos eruditos católicos. A través de este ejercicio se formó un nuevo tipo de teólogo católico, hombre que intentaba mantener la teología ortodoxa mediante la promoción del estudio de la Biblia. De estas reflexiones surgieron interesantes contribuciones católicas a la neumatología. Entonces, representantes de la Reforma Católica, Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, bien puede ser considerado como un místico trinitario a la luz de su experiencia personal y sus escritos. Su obra más importante, Ejercicios Espirituales, contiene la médula de su espiritualidad y su comprensión neumatológica. Los ejercicios son un manual de oración y confesión y otras actividades espirituales que se proponen a intensificar la vida espiritual del creyente. Los ejercicios comienzan con arrepentimiento y purificación y conducen a un deseo de servir en el reino de Dios bajo el señorío de Cristo y en sometimiento creciente al Espíritu Santo. Para Loyola, el Espíritu es el don de Dios por excelencia. Entonces, no está ese prejuicio de, que es católico, entonces como es católico es malo, va a hablar cosas de María, va a hablar cosas de los santos. No, nosotros no podemos caer en el prejuicio. Nosotros no podemos juzgar anticipadamente las cosas. Primero tenemos que conocer a las personas, primero tenemos que leer las cosas antes de juzgarlas apresuradamente. Por lo menos, Ignacio Loyola, pues no conozco mucho de él, honestamente, pero por lo menos lo que hemos leído hasta ahora, ¿a usted le parece algo malo? Bueno, a mí no me parece nada malo, me parece algo bien. Él es el él es la autocomunicación divina al centro más íntimo de la persona humana. Y este es el fundamento y fuente de fortaleza para quien practica los ejercicios espirituales. En esta comunicación, el espíritu también gobierna y dirige al creyente de la misma manera que gobierna y dirige a la iglesia. Finalmente, en orden a completar los ejercicios espirituales correctamente, el creyente debe experimentar al Espíritu Santo como el espíritu de consolación, de discernimiento y de elección y de confianza. Lo que habla, permítanme un momento, voy a poner en pausa la grabación. Creo que hubo un problema fuera, hay un auto con alarma, en un momento regreso, ¿ya? Bien, ya está solucionado. Ok, entonces, Juan de Ávila, 1500 a 1569, se destacó como reformador de la vida clerical en España. Sus discípulos fueron sacerdotes seculares de la vida piadosa, que se dedicaron de la dirección espiritual y de la enseñanza a estudiantes en los colegios que Juan fundó, especialmente en la Universidad de Baeza, Universidad Jesuita. Su neumatología se ve reflejada singularmente en sus sermones, especialmente en 6 homilias. Homilia, sí, viene de homilética y a las prédicas se le llamaba anteriormente homilia. Algunas personas que actualmente aún le llaman así. Que preparó para ser presentadas en Pentecostés. En ella se destaca la importancia de conocer al Espíritu Santo, de estar en contacto con Él y rendirse a sus impulsos. En su lenguaje místico, Juan describe el Espíritu como el Espíritu de Cristo, el corazón de Cristo y utiliza el vocabulario bíblico con expresiones comunes como agua, fuego, viento, aliento de Dios para describirlo. También se refiere a Él como miel para destacar la dulzura de la vida del Espíritu. Bien. Ok, Juan de la Cruz, este va a ser el último que vamos a ver, y el miércoles vamos a hablar ya de la Reforma en sí. Ahorita estamos viendo un poquito de los católicos.
Juan de la Cruz, a los 21 años, habiéndose graduado del colegio jesuita, se unió a la orden carmelita, pero se sintió atraído a la versión de la carismática de Teresa de Ávila, que se había introducido a profundas reformas en este orden. Su neumatología es típica del misticismo carmelita de su día. El espíritu transforma la voluntad humana de manera que ésta vive ahora una vida de amor. Mediante esta unión, la voluntad de Dios y la voluntad del alma se tornan una. El espíritu divino sobrenatural y secretamente enseña el alma. Y de esta manera misteriosa para ella y la levanta en las virtudes y dones como resultado de quienes son transformados en Dios y unidos a la Trinidad divina. Son motivados por el espíritu de la sobra divina. A medida que el individuo son limpiados de sus efectos y apetitos sexuales, ganan la libertad de espíritu en la que adquieren los 12 frutos del Espíritu Santo. Yo creo que es uno descrito en 12 cualidades. En este proceso de limpieza y unión, sus almas y sus cuerpos se transforman en templos dignos del Espíritu. Conclusión. No todo lo que dice católico es necesariamente malo, ¿ya? Antes de juzgar una persona o una obra o una literatura, primero leámosla, conozcámosla. Y una vez que ya lo tengamos, y ya conozcamos a la persona, ya hayamos leído la literatura, juzguemos con justo juicio. Nos vemos el día miércoles. El día miércoles ya empezamos a hablar de la Reforma Protestante. Yo le voy a mandar unos 4 videos, que esa va a ser la tarea que yo voy a dejar hoy, que los vean, los 4 videos, de modo de preparación, bueno, para el curso de historia y para eso que vamos a hablar el miércoles. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones.